Seguimos en la tertulia de este lunes 30 de septiembre de 2019. Estamos con Gabriel Mazarovich, Adriana Marrero, Elena Grauert y Pablo Carrasco. Cambiamos de tema. Al closet nunca más y miedo no es la forma. Esas fueron las dos consignas por las que se movilizaron miles de personas en la noche del viernes durante una nueva edición de la Marcha de la Diversidad. La multitud que recorrió 18 de julio desde acá, la Plaza Independencia, hasta la Universidad de la República, no se limitó a la tradicional demanda de tolerancia y reivindicación de los derechos de la comunidad LGBT, sino que también incluyó el rechazo a la reforma constitucional con medidas de seguridad pública que promueve el senador nacionalista Jorge Larrañaga. En una entrevista con Televisión Nacional, una de las voceras de la marcha, Carla Méndez, explicó por qué se incorporó también ese posicionamiento en un tema de campaña electoral. En realidad, la Marcha por la Diversidad siempre fue una consigna muy política. Desde sus inicios, en 2005, siempre tenía esa concepción. Este año nos encuentra la particularidad de reafirmar la democracia y un año de elecciones. Sentimos que la reforma constitucional por la seguridad es una amenaza a nuestros colectivos y a las poblaciones más vulnerables del país, como por ejemplo la comunidad LGBT y bueno, otras comunidades que van a ser afectados por si esta reforma se lleva a cabo. Gabriel proponía que discutiéramos este tema. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque fue muy polémico esto de incluir el no a la reforma en la marcha, ¿no? Tengo mensajes de oyentes de hoy temprano quejándose. Sí, me imagino. Yo lo que creo que primero yo lo planteaba por dos canales básicamente. Primero, por la masividad que tiene esta marcha, que creo que se ha instalado como una de las movilizaciones ciudadanas más grandes del año. Eso es efectivamente así. Y es muy diferente, ha evolucionado hacia una cosa que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la marcha del orgullo gay de los 90. Realmente es una movilización donde va mucha gente, muchas familias enteras, a reivindicar una idea de la sociedad, de la diversidad, de la inclusión, que trasciende largamente el tema del movimiento LGTBI. Y hay una segunda, LGTBIQ, porque si no se enojan conmigo. Y la segunda cuestión es que Uruguay tiene una particularidad. No en todos lados este movimiento se vincula al resto de los movimientos sociales. A veces es un movimiento muy concentrado sobre sí mismo y sobre las reivindicaciones propias. Y en Uruguay no ha sido así desde el principio. Y ha ido evolucionando con mucha fuerza hacia eso. Por ejemplo, ha tomado no es extraño, los principales colectivos del movimiento LGTBIQ han estado, por ejemplo, apoyando la ley de responsabilidad penal empresarial, la ley de empleo para las personas con discapacidad, la lucha por verdad y justicia, sin ningún lugar a dudas, el 20 de mayo, por ejemplo. Y es mutuo, entonces es una interrelación muy interesante. Yo recomendaba, para entenderlo, para verlo mucho, hay un artículo de Federico Graña esta semana que publicamos que se llama Ideas en Movimiento, que hace un repaso de cómo fue desde finales del 80 hasta ahora toda la evolución de este movimiento social, que es muy interesante. Y yo creo que es absolutamente lógico que se incorpore el tema del no a la reforma, porque tiene que ver con una lógica represiva que involucra eso, claramente. ¿Quién toma la posta ahora? Elena. Yo creo que, como siempre, obviamente que apoyo la marcha, apoyo las defensas de los derechos que allí se defienden. Me parece que es muy mala idea politizar el tema y meter menos en un momento de campaña electoral un tema como es el no al vivir sin miedo. Creo que deja fuera a un colectivo de gente que opina diferente. Y que, como siempre, estas cosas terminan siendo bandera de un grupo político y dejan afuera un montón de gente que siente diferente y que de repente votan el referéndum. Y yo particularmente no soy de las partidarias del referéndum por otras cosas, pero no por las cosas que allí dicen,
Y bueno, creo que justamente una cosa... El plebiscito. El plebiscito. Pero sí que no vas a votar la reforma. No, yo no voy a votar la reforma por un tema de que creo que muchas de las cosas que allí se dicen pueden hacerse por vía legal, por un tema jurídico, pero no porque no crea que existe una preocupación cierta por el tema seguridad y que no está siendo atendido en la forma debida. Y creo que meterlo en una marcha donde donde se defienden otro tipo de cosas, donde se debería visualizar otro tipo de cosas, lo que hace es partir. Uh-huh. Y partir a la sociedad. Y creo que mucha gente que no se siente representada o sea, que apoya, son blancos o colorados o gente que quiere apoyar el plebiscito, no se siente representada y entonces terminan excluyendo a toda esa gente. Y eso para mí no está bueno. Primero, ¿qué cara bienvenida. Que pusiste? No, digo porque bienvenida a la fiesta. Mucho, no, bienvenida a la fiesta. Realmente a mí me resulta Montevideo opresiva, deprimente. Entonces, la vez pasada cuando estaba justo... Opresiva, deprimente. Sí, todo eso me parece Montevideo, sí, horrible. Explícate. Sí. ¿Te llevamos partidas, querés? No, gracias, paso. Entonces, la vez pasada estaba prendí la tertulia para verla y bueno, y justamente apareció una toma de la Plaza Independencia toda llena de colores, de toldos de colores, de artesanos. Me encantó, me encantó. Jueves y viernes fue ese el paisaje acá enfrente, ¿no? Me encantó. Además, esa diversidad de colores, pero al mismo tiempo un cuidado estético, ¿no? Todos los toldos iguales. Una cosa, vos que lo viste desde tu casa, ¿no? Sí, precioso, realmente precioso. Le cambió la cara a la Plaza Independencia, esta plaza que es tan fea, ¿no? Sí. Por suerte está Emiliano acá, estamos todos nosotros para... ahora están armando... Ahora hay otra carpa, no sé de qué se trata. Ahora están preparando otras. Sí. Entonces, realmente, bienvenida a la fiesta y ojalá que esta fiesta, este espíritu festivo, bueno, se repita a lo largo del año con muchas otras actividades de este tipo. La segunda, efectivamente... Pero, ahí viene el pero. La segunda cosa positiva también que quiero señalar es justamente esta intención de superar todo lo que tenga que ver con la diversidad sexual y genérica, es decir, todo lo que tenga que ver con, verdaderamente entendamos que hay gente con discapacidades, que hay gente que son inmigrantes y que no están siendo bien aceptados muchas veces, que hay gente que tiene distintas procedencias, distintas razas, distintas culturas, distintas religiones. Ese tipo de cosas creo que es algo que también tenemos que reivindicar muy muy fuerte, ¿no? En cuanto a esta cuestión del el miedo no es el camino. Yo creo el miedo no es la forma. El miedo no es la forma. Bueno, yo creo que es prácticamente lo mismo que con Manini, es decir, es algo de que hubiera sido mejor ni hablar de la reforma, es decir, me parece que la reforma está mucho más, aparece mucho más como una bandera en contra de la reforma que como un tema de campaña por derecho propio con mucha gente defendiéndolo. Es decir, realmente Larrañaga está solo él ahí, su bandera, defendiendo una reforma y no es que haya... no sé, yo cada vez que escucho hablar de esa reforma, más bien que escucho hablar en contra. Entonces es como una propaganda de alguna manera no querida a algo que no sé si la gente está pensando en eso realmente o está pensando en la elección misma. Pero ¿no ves inconveniente en que la marcha se haya pronunciado? Veo inconveniente y también veo inconveniente en la otra consigna de ¿cómo era? No, closet nunca más. Al closet nunca más, es decir, si es una marcha de la diversidad, no tiene que ver con closets o con placar, ¿no? ¿Quién habla de closet acá? Sí. Realmente. Mucho más elegante. Sí, bueno, está bien, más elegante, pero justamente es menos inclusivo, porque el closet tiene menos gente. Entonces, la cuestión es eso, es decir, ¿por qué parcializar en esas dos cosas? Es decir, cuando se habla de closet, se limita sin querer el público al que va dirigido, que también es gente con discapacidad, que también son inmigrantes, etcétera. Y cuando se habla de
el miedo no es la forma, la misma cosa. Entonces es como que la gente, me parece, que organizó eso, le falta perspectiva para darse cuenta hasta qué punto ellos mismos no son tan inclusivos como se creen. Pablo, quedaste para el final. O como se dicen ser, no digo que se crean. Yo creo que es un error garrafal. Es un error garrafal, pero no por mí, es un error garrafal para la causa, digamos, para el propio movimiento. Más allá de que, ustedes saben, yo soy conservador, de derecha, a mí, por ejemplo, las mujeres me gustan sin pene, por ejemplo. Más allá de mi posición, digamos, personal, y de este chiste que estaba regalado. Pero que para Gabriel, porque yo la vez pasada te defendí como liberal y me agradeciste, así que... Me distinguiste. A ver, decidite, Pablo. Ayudate a vos mismo. Claro. No, hablando en serio, digamos, para una causa que creo que todos estamos de acuerdo, que todos los programas contemplan, acá no hay una... Esto no es Arabia Saudita, haber puesto ese tema, confirma fehacientemente mi teoría de que la agenda de derechos, el ambiente son los nuevos territorios del marxismo, una vez que la lucha de clases se caducó. Y esto es la prueba 9. Esto es la prueba 9. ¿Qué tiene que ver el plebiscito, el plebiscito, no es referéndum, el plebiscito con el tema de la diversidad? La única explicación que enganché ahí es que si los militares estuvieran en la calle, las víctimas serían los homosexuales. Digamos, causa y efecto que tendrían que demostrar, porque digamos nada de eso está en el juego. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que para mí ahora este tema, yo no hubiera ido nunca a la marcha, pero no me siento convocado porque yo soy del Partido Nacional y tengo todo el derecho a simplificarlo en eso. Esta es una marcha del frente, listo, esta es una marcha del frente y yo no voy al carnaval, porque ¿qué voy a hacer uno del Partido Nacional en el carnaval? Y no voy a las marchas feministas, que voy a ser un hombre en una marcha feminista. Es decir, al carnaval no puedes no ir por buen gusto. Bueno, estamos para las frases altisonantes. De manera, digamos, y además a la marcha del Día de la Mujer. Yo no. Van hombres. Sí, yo sé, sí. Pero frentistas. Digamos, tiene que ser. Sí. No es verdad, no es verdad. Todo eso se ha partidizado, se han vuelto operadores políticos. Es como ir a un recital de Daniel Biglietti. Conozco mucha gente, no. Es una operación. Conozco mucha gente. Entonces, porque hablaron de UPM. ¿Qué tiene que ver UPM con hablaron de Bolsonaro y Macri? Es decir, fue una plataforma y perfecto que la hagan, pero cuando a alguien los critica, es contraproducente, es decir, no abona. Ahora me van a acusar de homofóbico porque yo estoy criticando una cosa que se partidizó. No lo estoy criticando por la diversidad, lo estoy criticando porque soy del Partido Nacional. Y no es inclusivo. ¿Qué dio la encuesta de opción? ¿62%? ¿Cuánto? 62% de la que se dio a conocer ayer, con algo de caída con respecto a la anterior, pero igual, ¿no? Entonces, un porcentaje importante apoya ese la reforma 62% no tiene razón los que van a la marcha. No. Error, grave error para la causa de la diversidad, esto que hicieron, para mi gusto. Vamos cerrando con algún comentario más. No sé por cuál, que el marxismo, que la lucha de clases que caducó. Ese es un muy buen debate para dar, me ha tocado darlo. O sea, yo creo que la lucha de clases está más vigente que nunca, ¿no? Los robots los están complicando, ¿no? Sí, pero antes están sacando uno de los jugadores. Antes de los robots tenemos a los 9 empresarios que tienen más plata que 1.800 millones de personas, que son los dueños de los robots. Y al multimillonario norteamericano que dijo: la lucha de clases existe, la vamos ganando nosotros. Pero lo que a mí me parece que primero que es absolutamente, primero, los movimientos sociales son lo que son. Yo hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. El debate sobre la marcha de las mujeres fue igual, ¿no? El del 8 de marzo. Hay reivindicaciones, actitudes, prácticas que uno comparte o no, y otras no. Parece ser que esta inclusión a la convocatoria no le afectó mucho, ¿no? O sea, la gente no se sintió muy molesta de venir porque fue de las más grandes de los años. Segunda cuestión, el problema está bien lo que dice Pablo. Ahora, ¿por qué no nombrar a Bolsonaro si Bolsonaro
tiene un discurso homofóbico, ataca a los homosexuales, a los negros, a los inmigrantes, a todo ataca. Y Macri bloqueó la ley del aborto, que no, ellos... no es verdad. Macri no Eso no es verdad. ¿Votaron los macristas la ley del aborto en el Parlamento? Cada uno vota lo que quiere. No, hubo un plebiscito, un referéndum, se votó en contra. Al revés, Macri, en Macri el lo llevó al Parlamento los macristas votaron en Tabaré contra. Vázquez lo vetó. Sí, pero pero queda bien. Pero yo lo que digo es, vos reivindicás, a ver. No vetó Pero Tabaré. vos reivindicás en el Uruguay, a ver, verdad. matrimonio igualitario, está bien, pero matrimonio igualitario, unión Cristina Kirchner concubinaria, tampoco estaba, no estaba de acuerdo con el modificaciones de adopción, ley antidiscriminación y ley integral de personas trans, y la mayoría de los partidos tradicionales, La por no votaron. decir cabildo abierto, no la votaron. ¿Cómo no? No, La no la ley votaron. trans la votaron. Y hubo que mucho. llegar un gobierno del Frente No votaron Amplio mucho. para que esta agenda que Pablo coloca con la ideología de género, que no existe la ideología de género, ¿no? Existe. No, yo creo que no. La ideología del género es el patriarcado. Bueno, esa es la vieja discusión que hemos tenido, porque incluso hay una discusión que hemos tenido con Pablo muchas veces, y además en muy buen tono en ambos casos, que tiene que ver con lo políticamente correcto y qué es lo políticamente incorrecto. Y ya me acuerdo, Emiliano, que vos me dijiste un día, pues yo dije, lo políticamente correcto en esta sociedad sigue siendo el machismo. Sigue siendo lo dominante, sigue siendo con lo que hay que romper, sigue siendo lo que hay que construir alternativas. Y a veces se le achaca a los movimientos que han logrado cambiar esto, críticas que yo creo que no están bien, porque expresan una identidad también política, es una marcha política, claro que lo es. Pero a ver, por supuesto que lo es, pero como a la ver, marcha del 8 de marzo. Lo es. Por supuesto que sí. Lo es, pero una sola precisión. Dado que lo es, y dado que hay gente muy informada que organiza ese tipo de cosas, deberían tener un poquito más de cuidado. Es decir, hay que reflexionar. Es decir, es verdad que hay un movimiento con una base grande, pero los líderes tienen que preocuparse de qué ponemos, como esto de al closet nunca más. Es decir, es restrictivo. Es decir, ellos están adoptando algún tipo de comportamiento que es restrictivo y no se dan ni cuenta, es que no pensaron 2 minutos. Yo creo que esas cosas atentan justamente contra la generalidad y contra los derechos. Yo creo que es transversal, son temas transversales, que en todos los partidos hay gente a favor, puede haber en todos los partidos gente en contra de cosas hay que puntuales, pero creo que no puede seguirse excluyendo gente. ¿Te quedó algo, Pablo? Sí, una cosita. Mira, mi señora me mandaba, ayer ya fue a ver a Joao Bosco, estaba creo que en Sodre, no me acuerdo dónde estaba. Que yo me tuve que quedar estudiando para la tertulia, por eso no fui. ¿En serio? ¿Te perdiste el show? Me perdí la tertulia de hoy? Sí, con todo gusto lo hice. Y me decía que la telonera, que se llama Pampina, que no sé quién es, después de cantar pidió que no pusieran la papeleta de la Reforma, y la gente prácticamente la echó del escenario. Digamos que esto, hablando del neomarxismo, ¿no? Y entonces ponele a Gabriel que yo te llevo, Bolsonaro es un homofóbico, tiene que estar en la mención, pero ¿cómo va a quedar afuera Cuba? En esa marcha, ¿cómo va a quedar afuera Cuba, el inventor de los campos de concentración para homosexuales? Entonces, si es puro defender la diversidad, no puede ser tan sesgado. Entonces, es una toma de posición ideológica, política, a favor de algunos partidos y en contra de otros, porque si Cuba no está, no es el tema. Entonces la diversidad no era el tema de ayer, el tema de ayer era otro. La discusión empieza de vuelta acá. Sí. Sí. Yo no niego, a ver, mi movimiento, mi partido tuvo actitudes con los homosexuales y con un conjunto de cosas más que estuvieron mal. En Uruguay hay todavía hoy políticos que no dicen que son homosexuales, sí, porque temen ser perseguidos, y que claramente lo son. El problema en todos los partidos. Sí, pero en nuestro caso, por ejemplo, con mucho esfuerzo y no sin problemas, hemos hecho una autocrítica práctica de esa. Y en Cuba también. La Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad una enfermedad que debía ser curada. Porque en Cuba también. Yo en Cuba nunca vi que hubiera una autocrítica del tema. En Cuba ahora los homosexuales tienen todos los derechos plenamente garantizados e incluso son públicamente
diputados, etcétera. Se ha tomado y se ha hecho autocrítica pública todo sobre lo que eso. han pasado, ¿no? Y no ha pasado, sí, bueno, pero en Brasil lo siguen pasando. Ahora Sí, lo sí. están pasando. Digo. ¿Tá? Y el vicepresidente de Manini Ríos ahora dijo que queremos convertir a todos los homosexuales por ley. Está bien, Ahora, acá en siempre Uruguay. siempre ahora, hay acá. algún No, disonante. digo, Siempre pero puede haber, porque pero no, si no, pero no tiene nada que ver todos o sea, los ellos también. partidos. sí, bueno, pero yo lo que digo es que ha habido actitudes que han cambiado, nadie dice que no, Yo y que creo no que- estuvieron mal, pero efectivamente han cambiado y en otros se mantienen. Pero cambió toda se la mantienen. sociedad. Sí, en toda bueno, la sociedad cambió. Hay No cosas que cambió no se vuelve solamente atrás. en un sector. por eso, pero vos criticás lo que no cambió, no lo que cambió. Bueno, está bien, pero no son todos. Es así. Y bueno, Bueno, tuvimos que ponerle puntos suspensivos a esta conversación que podía continuar un rato más. Llega la pausa y después de ella ya concluimos la discusión de hoy. Estaba mirando la Plaza Independencia, esa en la que, como mencionaban ustedes, ahora está armándose otra carpa, ¿no? Pero vieron que el césped que se cambió después de la filmación de las escenas de aquella serie Conquest, Ajá. Sí. y que lucía divino en los primeros días, Es que ahora está sufriendo. Es que hay que desparejo, ¿no? regarlo Le mucho, falta mucho, mucho. agua. ¿Qué dice el ingeniero agrónomo? ¿Qué aconseja? No, ese no es mi rubro, así que no doy consejos. es raro porque lo estuvieron regando en No, realidad. Sí, pero pero- mucho, hace falta mucha agua para el pasto. Quizás más. Sí, Bueno, capaz mucho, que hoy mucho. viene. Sí, creo que las precipitaciones No es que una se buena acercan van a época, ayudar. ¿no? ¿Eh? No es una buena época por la que la evaporación. ¿Y cómo te suena todo el alambrado alrededor de los canteros? Y Parecen potreros. Sí, esto. claro, pero parecería elemental, ¿no? Si lo llegan a empezar a pisar, no tienen otra. Yo lo haría eléctrico. Sí, eso te iba a preguntar, ¿es el alambrado eléctrico?